La paz sea sobre todos vosotros. En la descripción de los vídeos encontráis una dirección de correo electrónico islamcanaltv@gmail.com y allí podéis enviarme cualquier tema que queráis que aparezca en el canal. Hoy me llega el mensaje de un hermano que dice así: Assalamu alaikum, hermano, alaikum salam. Me gustaría saber si, fuera de un contexto de supervivencia, el Corán autoriza explícitamente el consumo de animales que acostumbramos a comer los musulmanes, porque no importa de qué perspectiva lo miremos, para poder comer esos animales tiene que existir un sufrimiento físico y emocional. Vamos, como un humano que si nos vienen a matar sufrimos y agonizamos, cierto. Además, la mayoría de veces, en la forma de producir carnes y pescados de hoy en día, ni siquiera se les da una vida digna al animal. Incluso se puede hablar de tortura, es cierto. Luego, un ternerito que le matan a su mamá probablemente sufra y esté traumatizado. También el hecho de que la carne sea cancerígena me ha llevado a preguntarme si la carne está autorizada realmente para consumo habitual o si se nos ha autorizado solo como recurso último en caso de no poder consumir otros alimentos y que muchos otros temas han sido malinterpretados en el Corán o se les ha dado una interpretación pobre. También es cierto, muy pobre. Bien, vamos a empezar por partes. En cuanto a la posibilidad o la permisibilidad, es cierto que el Corán sí la muestra de forma explícita. Comer la carne animal, beber su leche, utilizar su piel, utilizar los animales como medio de transporte, esto es algo que sí aparece, pero hay que matizar algunas cosas, como siempre. Hay que utilizar la razón, el conocimiento y el sentido común que Allah nos ha dado. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que todo en la creación está vivo. Eso dice, bueno, eso ya lo sé que está vivo, sí, pero nos dice el libro que todo en la creación glorifica a Dios. Tú me has enviado 2 versículos en los que habla de que los pájaros y las criaturas de la tierra forman comunidades como las nuestras, y también otro versículo que dice que no se puede matar a un ser vivo si no es por una justificación, si no es por algo justificado. Entonces eso lo das como argumento y apoyo a tu idea. Es así, es verdad. No solo los animales, sino incluso los truenos, todo lo que hay en la creación está vivo. Si te fijas en el Corán nos dice que hasta el Jahannam, hasta el infierno, está vivo y habla. Dice que ruge de rabia y que cuando le echan a la gente, él dice, hay más, todavía hay más. Entonces, todos son criaturas de Dios. Que todo glorifica a Dios también nos hace pensar que de alguna forma pueden sentir. Que nosotros no entendamos la glorificación también significa, como nos dice el libro, vosotros no entendéis la manera que tienen de glorificar, también podemos razonar que no entendemos la manera en que sienten las otras criaturas. Pero sí hay un trabajo que me gustaría que te acercaras a él, es el del doctor Reiki Hammer, que, digamos, descubrió o ideó una nueva forma de ver la medicina que se llama Nueva Medicina Germánica. Hay mucho charlatán en la red, mucho negociante que está haciendo mucho dinero con esto de los conflictos emocionales, el conflicto biológico, todas estas historias. Todo sale a partir de los estudios del doctor Hammer, Nueva Medicina Germánica. Echa un vistazo porque allí vas a ver que el mismo padecer, el mismo sufrimiento que el ser humano tiene por medio de los conflictos, de las cosas que le suceden, se repite no solo en los animales, sino también en las plantas. Y aquí, claro, aquí ya nos vamos a ver un poquito apretados, porque si uno dice, no, los animales sufren y yo no voy a comer animales, pues resulta que las plantas también sufren, a su manera sufren, entonces tampoco podíamos comer plantas. Es un tema un poco, te lleva a una encrucijada cuando lees al doctor Hammer. Y dices, bueno, eso es una teoría de él. No, no es una teoría, son leyes.
estas leyes de la nueva medicina germánica son leyes que se dan en el 100% de los casos. Por favor, acércate y lee los trabajos del Dr. Hammer. Están basados en medicina pura y dura, en tags que se hacen sin contraste, tanto en el órgano como en el cerebro de la persona, del animal y de la planta. Y aparecen pues unos circulitos donde se señala el órgano que está dañado debido a un determinado conflicto. Por ejemplo, me habla del ternerito que se separa de la madre, pues claro, él vive una desesperación y entra en un conflicto que le provoca una enfermedad. La madre automáticamente empieza a formar un cáncer de mama. Y sucede lo mismo en las personas. Los cánceres de mama están provocados por este distanciamiento con los hijos, con el marido, con la familia. Ahí la zona del pecho y la capa pues explica los distintos conflictos. No es un charlatán como puedes leer por la red. Si eres una persona que te gusta estudiar y que te gusta contrastar y ver desde una perspectiva completamente científica y que ya te digo que se repite y es real en el 100% de los casos, Dr. Hammer, Nueva Medicina Germánica. Échale un vistazo. Desde este punto de vista, que es apoyado por la ciencia y por el Corán, todo siente, todo siente. Todo tiene que tener sentimientos. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro papel, como sabemos, como nos dice el Corán en la tierra, es el de jalifas, el de representantes de Dios. Esto aparece en el capítulo 2, en la Sura de la Báqara. La capacidad que Dios nos ha dado el conocimiento debe ser aplicado a la realidad de la vida misma. ¿Qué significa esto? La realidad es que siempre se van a comer animales, siempre se va a beber la leche de los animales, da igual la moda que surja en determinado momento, que diga, no, esto es malo, esto es bueno, esto es cancerígeno o no, da igual, siempre se va a comer. Siempre se van a matar seres humanos, siempre se van a abusar de niños, siempre se va a cometer injusticia contra la mujer, siempre. Pero para eso vienen las revelaciones y para eso está el Corán, para, a través de nuestro conocimiento y la palabra de Dios, hacer frente a estas cosas que forman parte de la vida, no lo vamos a poder cambiar. El problema es que el Corán es un libro realista, habla de la naturaleza del ser humano, del bien y el mal, y de lo que es la vida en sí mismo. O sea, una cosa es lo que a nosotros nos parezca y otra lo que es. La realidad es esa. Siempre van a haber chiflados que maltratan a la mujer, a los niños, se van a cometer genocidio. Eso va a suceder siempre porque forma parte del ser humano, de la naturaleza humana. Entonces, sí que el Corán lo que te pide es utilizar el sentido común y que tú, a través de tu conocimiento, hagas frente a esto. Claro, a veces un poder, un gobierno evidentemente, tiene fuerza para hacer cosas. Nosotros, pues, ¿qué nos queda la opción? Pues, de decir, no, a mí esto no me parece bien, yo veo una injusticia aquí en este maltrato animal y voy a dejar de comer carne. Pero claro, por esa regla de 3 tampoco no podríamos llevar zapatillas, no podríamos comprar en las tiendas, porque tú sabes que prácticamente todo viene de China o de Taiwán, de países donde explotan a la gente. Es una manera de tortura también y no podríamos hacer absolutamente prácticamente nada. Pero no nos gusta, pero es que esa es la realidad y el Corán te habla de la realidad. Entonces, hasta donde lleguemos hay que poder o hay que intentar hacer un cambio. Eso sí es cierto. Mira, en cuanto a la interpretación pobre, pues yo te voy a citar unos cuantos ejemplos, muy rápido. Cuando, por ejemplo, en el versículo del Corán que dice no entrarán en el jardín hasta que entre un camello en el ojo de una aguja. Este yamal lo encontrarás en algunos Coranes traducido como camello y otros como una cuerda o soga
grande y trenzada. Y tú dices, pero bueno, sí, significa las dos cosas. De hecho, lo traducen unos de una manera y otra de otra, y las dos es correcta. Claro, dependiendo del contexto, que es como se debe interpretar, dependiendo del contexto donde aparece una palabra que está formada por una raíz que encierra un concepto, tú tienes que tener la capacidad de discernir cuál es el significado correcto. ¿Qué sucede? Que la mayoría de sabios dicen no tiene sentido decir un camello y lo entienden como una soga. Porque en ese contexto decir camello, pero fíjate como la misma palabra significa las dos cosas. Con esto en mente, la vaca que Musa hace sacrificar a los hijos de Israel, el sentido básico de esta palabra, de bácara, significa pues cortar, dividir, rajar, abrir una cosa para ver lo que hay en su interior y adquirir más conocimiento. Este es el sentido básico de la palabra bácara. Entonces, cuando él les dice sacrificar una vaca, pues imagínate lo que eso implica cuando tú lo lees desde otra perspectiva, basada en el sentido básico de los términos. Cambiaría totalmente. El becerro que Abraham trae a los invitados es la misma palabra que el becerro que hacen los hijos de Israel, ese becerro de oro. Y también es la misma palabra, la misma raíz del versículo donde aparece que el ser humano ha sido creado de impaciencia. Esta palabra, becerro, en los tres casos, en su sentido básico, significa ir demasiado deprisa, precipitarse, irse de cabeza hacia algo. Eso es un defecto. Entonces, si tú en esos contextos lo interpretas de esa manera, ves que cambia completamente el sentido del texto. Y sería correcto desde la lengua árabe, sería completamente, pero, como tú has dicho, lo de la pobre interpretación. Y tan pobre, que nos hemos quedado pillados en lo que nos dicen los sabios y ya está. Que dependiendo del grupo al que pertenezcan, pues te van a decir una cosa u otra. También cuando lees los rebaños, niama, el sentido básico de esta palabra de rebaños es facilidad, y algo que conforta y que da alegría al espíritu. Ese es el sentido básico de la palabra rebaños en árabe. Entonces, donde tú lees rebaños en el Corán, aplica esta idea y claro, cambia, ya no estaría hablando de animales, estaría hablando de todo aquello que satisface, que alegra al espíritu de la persona. Y se podía entender así también. Y, como ya he dicho en muchos vídeos, la palabra cerdo en su raíz significa orgullo y maldad. Yo he dicho también muchas veces que puede ser que un día no haya ya cerdos en el mundo. Y si no hay cerdos en el mundo, los versículos que hablan sobre dejar a un lado el cerdo dejarían de tener sentido. Y eso no puede ser porque el Corán ha dicho que va a ser válido hasta el final de los tiempos. ¿Qué significa esto? Que mientras haya seres humanos en la tierra siempre habrá orgullo y maldad. Y este orgullo y maldad, que es el sentido básico de la palabra cerdo, se puede interpretar de esa forma. O sea, no os acerquéis, sí dice a la carne de cerdo, pero la palabra carne en árabe significa entrelazar, o sea, unirse a algo. Entonces, carne de cerdo sería no hagáis vuestros, no os entrelacéis, no hagáis que forme parte de vosotros el orgullo y la maldad. Eso siempre va a tener sentido mientras haya seres humanos en la tierra. Pero claro, es una interpretación válida, pero también no se suele tener en cuenta. Pero algún día, en un futuro, cuando evolucione el conocimiento humano y las sociedades y todo, no quedará más remedio que atender a este significado básico que se encierra en el concepto de cada una de las raíces que aparecen en las palabras de Corán. Con todo esto, pues concluir, como te he dicho, que somos los jalifas, somos los representantes de Dios en la tierra y que tenemos que, en esta vida, que es así y no se puede cambiar, tenemos que intentar hacer lo mejor posible, intentar evitar la injusticia, el maltrato animal. Claro, lo suyo sería comer menos carne. Antiguamente, ¿qué se hacía? Se comía carne una vez al mes o una vez al año, en una festividad, en una boda. Abraham la trae como algo a sus invitados, que es algo muy grande, es un ejemplo de hospitalidad tremenda, la de traer un ternero a estos invitados, que resulta que son enviados de Dios. Pero
si tuviéramos esa mentalidad que ha quedado cortada por culpa de, bueno, de los tiempos modernos, ¿no? O de la propia naturaleza del ser humano que, queriendo enriquecerse, ha hecho una industria bestial, por ejemplo la de la carne, y que pues lo que era tradicional, lo que era lo normal durante tanto tiempo, pues ha pasado a quién no va al Burger King, al McDonald's, están llenos las comidas rápidas, en casa consumimos un montón de carne, pues para todo eso tienen que haber estos mataderos de la muerte, estos sitios en los que a veces vemos las grabaciones de cómo tratan a los animales. Pero hay unos poderes, hay una justicia que tendría que poner freno a esto y no lo pone. ¿Qué te queda? Pues lo que le quedó a Jacob, que también se conoce como Israel, en el Corán. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Jacob, hay muchos alimentos que él dijo, yo esto no lo voy a comer, no lo quiero. Es permitido porque forma parte de la vida misma, pero yo no quiero saber nada de esto. Después los hijos de Israel esto lo impusieron a su pueblo como leyes, pero el Corán te dice de forma explícita que es algo que él rechazó porque entendió que era permitido, pero Jacob entendió que eso no iba con él. Entonces, lo que podemos hacer cada uno desde su poder o desde su capacidad es decir, bueno, yo estoy en contra de este maltrato animal, pues no voy a comer animales. Esto, desde una perspectiva coránica, sería correcto, completamente correcto. Pero te repito, el Corán nos habla de la realidad. El Corán habla de luchar contra la esclavitud. ¿Y por qué habla de luchar contra la esclavitud? Porque siempre van a haber esclavos, siempre va a haber gente mala que esclavice a otras personas. El Corán habla de darle los derechos a la mujer. ¿Pero por qué? Si ya estamos en una época en que teóricamente, o por lo menos aquí en Occidente, existen los derechos de la mujer. No, pero esto es pasajero. Llegará un periodo de tiempo en que la malicia del hombre volverá a florecer, habrá otro sistema y se volverá a ser otra vez injusto con la mujer. Y esto es algo que se repite. ¿Por qué? Porque es la vida misma. Pero el creyente, la persona que sigue el Corán, debe hacer fuerza para luchar contra todos estos abusos, toda esta maldad, el maltrato y el abuso infantil. Todo esto nos toca a nosotros, sobre todo a la gente creyente, que no podemos hacer lo que tal vez pueda hacer un gobierno a nivel nacional o mundial, pero dentro de nuestras capacidades intentar luchar con esto de la manera que podamos, siempre contra la injusticia, no solo animal, sino contra las personas, contra la naturaleza, contra todo lo que es malo e injusto. Pues nada, esto era el comentario. Sé que no te he solucionado nada, pero bueno, hemos hecho un comentario sobre este mensaje. Me ha gustado mucho, es muy interesante y es algo que mucha gente tiene en la cabeza, no solo tú. Muchas gracias por tu escrito y un abrazo para todos y que la paz sea sobre todos vosotros.